Buenos Aires. Me refiero a la gran doctora Lorena Thompson. Doctora, bienvenida a este nuevo evento. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación una vez más y el escenario virtual es todo suyo. Adelante, doctor, y bienvenida. Vamos a activar el micrófono de la doctora. Ahora sí. Bienvenida, Ahí doctora. estoy. Bueno, muchísimas gracias a todos. Es un placer volver a compartir con ustedes este ratito. Agradecerles a Diego, a Nicolás y a Esperanza, y a través de ellos a la Facultad de Odontología de la Universidad de Finisterra. Realmente me pone muy contenta estar otra vez acá con ustedes. Así que vamos a dar inicio como bien me presentó Nicolás, a la clase de la endodoncia y su reconstrucción, y hablar un poquito de los mitos y realidades que hay sobre este tema. Antes que nada, si bien Nicolás ya me presentó, les cuento, esta es la cátedra donde trabajamos, la Cátedra de Odontología Integral Adultos de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Es una materia que cursan los alumnos del último año de la carrera de odontología. Yo soy profesora adjunta de una de las comisiones, son 5 comisiones. Este es el cuerpo docente, somos más de 120 docentes que compartimos esta cátedra. Y este es mi equipo de trabajo, que la otra vez que estuve con ustedes también se los compartí. Ellas son las doctoras Cintia Martínez, Sabrina Cocú, Gisela Pepe y Pamela Boragina. Aparte de hacer docencia, hacemos investigación con este pequeño grupo, y muchos de los trabajos que hacemos los van a ver a lo largo de esta charla. Así que bueno, me gustaría comenzar un poquitito hablando de mitos y realidades. No sé si en Chile también se escucha el mito de que si uno come sandía y toma vino, se puede morir. En Argentina es un mito muy conocido, y estuve averiguando un poco de este mito. Este mito data de los años 1800, en los que la iglesia descubrió que combinar vino con sandía era afrodisíaco, y por lo tanto determinó que el que combinase estas dos, la sandía y el vino, se iría al infierno. A partir de ahí se empezó con una creencia de que combinar la sandía y el vino podría matarlo a uno. Y yo de chica lo he escuchado muchísimo y lo sigo escuchando, que cuando uno se junta a comer en los asados, si tomó vino, después no puede comer sandía. Por supuesto que la comunidad médica científica se ha encargado de explicar que esto es un mito y que no es una realidad. Pero son tan fuertes a veces las creencias que cuesta muchísimo desterrarlas, pese a que la comunidad científica afirma que esto es un mito y no una realidad. Lo mismo nos pasa a nosotros con la odontología. Tenemos dentro de la endodoncia muchísimos mitos que son realmente muy difíciles de sacar de esa característica y transformarlos en una realidad. Vamos a ir pasando por alguno de ellos. El primero, y muy importante en endodoncia, son los conductos calcificados. Muchísimas veces creemos que un conducto terminado de esta manera, con esta obturación, nos dicen el conducto estaba calcificado y no puede llegar a la longitud de trabajo. ¿Y existen realmente las calcificaciones apicales? ¿Existen o la pulpa calcifica de la corona al ápice? Lo que pasa generalmente es que uno trata de hacer esta endodoncia y se olvida de precurvar el instrumento, de que los láteres superiores son piezas que tienen una curvatura apical hacia palatino. Si uno simplemente precurvara el instrumento, seguramente podría acceder a esta zona y podría transformar esa endodoncia en endodoncia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces no son calcificaciones reales, sino que simplemente son anatomías complicadas. Lo que necesitamos es conocer esa anatomía, poder en este caso precurvar el instrumento para poder limpiar la calidad de mi conducto.
Este es otro caso en el cual sucede lo mismo. Si yo no precurvo mi instrumento, difícilmente pueda tomar esa curvatura, pueda llegar a la zona apical de mi preparación. Existen. Lo que pasa es que las calcifican. Nunca vamos a tener y descalcificada la zona coronal. No sé si se entiende. Siempre que yo tenga una calcificación, comienza en la zona coronal. Y en la zona apical, como ven acá, el conducto todavía se encuentra. Y sí trabaja con paciencia, con magnificación, muchas veces, que no solo magnifica, sino que ilumina también y nos permite ver la zona calcificada por la cual uno puede ir avanzando. Uno seguramente puede encontrar el conducto y hacer esta endodoncia. Fíjense qué lejos de ser un conducto estrecho y calcificado. Simplemente que en la radiografía no se ve de una dimensión que pareciera que uno lo pudiese abordar. Estas son las calcificaciones. La calcificación es una defensa de la pulpa para la cual comienza a defenderse. La única manera que conoce la pulpa para defenderse es calcificando. Y calcifica de esta manera, se comienza a retraer desde coronal hacia apical. Y muchas veces, fíjense que esto no es que el diente no está aislado, muchas veces aíslo sin clamps, uso hilo dental o algunas banditas para aislar las piezas, sobre todo traumatizadas. Muchas veces no es tan fácil. Acá estoy tomando una radiografía con un instrumento, buscando la endodoncia, y fíjense cómo acá la puedo encontrar y estoy tomando la longitud de trabajo. Otras veces, en estos conductos calcificados, otra vez lo mismo, la calcificación es a nivel coronal, probablemente por esta preparación que tuvo y esta restauración. Uno mira a nivel apical sí es conducto. Por supuesto, pedí que me remuevan esa restauración para poder acceder. Y fíjense que estaba avanzando y no encuentro el conducto. Tuve que pedir una tomografía y si sé cómo yo estoy bien hacia palatino y el conducto está mucho más hacia vestibular. Sin la ayuda de la tomografía nunca hubiese encontrado este conducto y hubiese hecho una perforación. Gracias a la tomografía pude encontrar el conducto y poder realizarlo. Entonces, uno de los grandes mitos, los conductos calcificados. Las calcificaciones siempre son de coronal hacia apical. La zona apical solita nunca la vamos a encontrar calcificada. Y hablando de zona apical, otro de los mitos dentro de la endodoncia es, siempre que obturo un conducto, tengo que llegar al ápice radiográfico. Si veo un conducto que está 1, 2 o 3 milímetros cortos, ¿lo rehago? ¿Siento que eso está corto? Y para eso es muy importante pensar, ¿a qué longitud yo voy a establecer mi conductometría? Si yo les muestro estas tres imágenes y pudiésemos votar, yo seguramente elegiría que a mí me gustaría que mi endodoncia llegue al límite 1. Probablemente alguno puede elegir el 2 y difícilmente alguien elija el 3 porque se ve como bastante lejos de la zona ideal de trabajo. Pero si miramos las piezas dentarias, las cuales fueron radiografiadas, fíjense que el 1, el instrumento está a 2 milímetros por fuera del foramen. Lo que sucede es que la imagen, como es una imagen bidimensional de un objeto tridimensional, nos muestra que está adentro el instrumento. Fíjense, la 2 está 1 milímetro por fuera y la correcta, por supuesto, es la 3. No siempre es tan exagerada la posición del foramen con respecto a la longitud de trabajo, pero es importante conocerlo. Para saber, fíjense, ahí está el instrumento, se cortó el diente transversalmente. Es importante conocer cuál es el límite ideal para saber que estas cosas nos pasan en la boca. Fíjense, el foramen, que es la zona donde termina el conducto a nivel del ápice, y el CDC, que es lo que llamamos la constricción, donde el conducto dentinario se transforma en conducto cementario. La zona hasta donde nosotros queremos trabajar es hasta el CDC. Esa es la zona donde debemos eliminar el tejido pulpar, preparar, irrigar y obturar tridimensionalmente el conducto radicular. La distancia en general del foramen a este CDC suele ser de 0.5 milímetros. Ya está estudiado, fíjense, desde el año 1955. Entonces, ¿qué es lo importante de este dato?
que existen aparatos que son los localizadores apicales que pueden medir dónde se ubica esa terminación del conducto a través de resistencia eléctrica. ¿Qué es lo importante? Que, por ejemplo, este caso clínico, donde vemos una lesión a nivel radicular, producto de una mortificación pulpar, al usar el localizador apical para tratar de determinar cuál es la longitud de trabajo, fíjense, otra vez lo mismo que nos pasaba antes, el localizador me marca en esa zona y no me gusta, yo lo siento que está corto. Pruebo la conometría y me sigo quedando con una sensación de que el conducto está corto y fíjense en la posoperatoria cómo pudo pasar sellador más allá del límite, o sea, realmente el conducto terminaba acá. Estos localizadores son muy exactos y son una ayuda fundamental a la hora de determinar la longitud de trabajo. Es importante saber que estos localizadores lo que determinan es el foramen, no determinan la constricción, como vimos antes, el CDC, determinan el foramen. Por eso es muy importante llegar a 0, que es donde encuentra el foramen, y a partir de ahí restarle medio milímetro. ¿Por qué? Porque como vimos en el gráfico, el CDC se ubica en general a medio milímetro del foramen. Y utilizar esa longitud como mi longitud de trabajo. Estas son microscopías electrónicas de barrido, donde se puede ver el foramen y lo que sería el ápice radiográfico. El foramen y lo que sería el ápice radiográfico. Estas situaciones en la clínica ocurren. Es por eso que no hay que ser tan tajante a la hora de decir que un conducto está corto o no llegó a la longitud de trabajo, sino que hay que ahondar un poco más en la radiografía, si hay radiografías previas. No hay que ser tan determinante porque muchas veces las endodoncias, como en este caso, esta endodoncia la hice yo y parece una endodoncia que está corta, que no está obturado tridimensionalmente el conducto, me parecería que falta otro conducto por acá. Fíjense la pre, cómo era la pre, fíjense la lesión que tenía en la preoperatoria un año atrás, y fíjense la posoperatoria inmediata. Yo lo que les puse acá esto es un año después, como está reparando. Volviendo el tiempo atrás, fíjense cómo pasó sellador, lateralmente inclusive, alimentando esta lesión y en la zona apical. Es muy importante tratar de volver atrás cuando uno ve una endodoncia y decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Cuándo la terminaron? Quiero ver. Porque si uno encuentra esta radiografía, se da cuenta que la endodoncia obtuvo muy buen resultado y que simplemente hay que ir más atrás para ver dónde estamos parados en este momento. Otro caso para hablar del uso de localizadores apicales. Fíjense este retratamiento de un 7 superior. Esto lo hice esta semana. A través del uso de localizadores apicales, esta zona de los 7 superiores, de los molares superiores, es muy difícil ver realmente dónde termina cada una de las raíces. Hay muchísima superposición ósea. Y los localizadores son sumamente útiles para estas zonas. Y fíjense cómo llega la gutapercha y el sellador hasta una determinada longitud, después siempre fluye un poquitito de sellador. Después vamos a hablar un poco de esto, de la tridimensionalidad y los puffs de sellador más allá de la longitud de trabajo. Y bueno, justamente hablando de tridimensionalidad, vamos a ver un poco de qué se trata la tridimensionalidad en la endodoncia, porque también es otro tema sumamente importante. Esta es una radiografía vista de frente y muchas veces nos creemos, como vimos al principio, que los conductos son estrechos, delgados, difíciles de abordar. Esta es una radiografía de un premolar en la mano, sacado en una imagen ortorradial. Fíjense cuando lo giramos, lo que es este conducto, la amplitud de la cámara, no solo tiene un conducto, sino que tiene dos, uno vestibular y uno palatino. Entonces, la tridimensionalidad la tenemos que conocer, estudiar y tenerla en nuestra cabeza, porque la radiografía nos muestra muy poco. Nos hace creer que es un conducto estrecho, difícil, delgado. Fíjense lo que es la realidad. Y esto es una transparentación donde nos permite ver, colocamos tinta china adentro de la raíz, nos permite ver
que ni siquiera son dos conductos, sino que estos dos conductos tienen muchísimas anastomosis entre ellos. Y esto es la tridimensionalidad. Cuando uno hace una endodoncia tiene que preparar, irrigar y obturar pensando en estas imágenes. No olvidarse que esto es la tridimensionalidad, que no son dos cintas delgadas los conductos. Porque todos estas anastomosis, estos conductos accesorios albergan bacterias. Y si uno no irriga correctamente para que llegue a esa zona, va a ser muy difícil lograr el éxito. Fíjense, una radiografía que podría corresponderse, por supuesto que no es, a este premolar, cómo se ve el sellador en la unión de los dos conductos. Esto es porque uno, otra vez, prepara, irriga y obtura pensando en la tridimensionalidad de ese sistema de conductos radiculares. Sea que uno lleva sellador a las paredes, que usa un gutacondensor para termoplastizar la gutapercha y permitirle al sellador fluir. Todas esas situaciones nos ayudan con la tridimensionalidad. Fíjense, un caso clínico, este también lo hice esta semana, fíjense este premolar, otra vez, un premolar, primer premolar superior, segundo, perdón, premolar superior. En general, la mayoría de las veces tienen un solo conducto. Otra vez, ¿qué me muestra la radiografía de la tridimensionalidad? Un conducto delgado, estrecho. ¿Podría decir que está calcificado en la zona apical si quiero? Y sí, no se ve en la zona apical. Fíjense la posoperatoria cuando la saco angulada a propósito. Dos conductos amplios, perfectamente abordables, llego a la longitud de trabajo, porque esta es la realidad, esa es la anatomía, esa es la realidad tridimensional de las piezas dentarias. La radiografía nos muestra algo que no nos muestra solo un lado. 2D nos muestra, nos falta la otra parte. La otra parte la tenemos que conocer, estudiar para poderla llevar a cabo. Y si no me equivoco, no, después viene creo que la otra vez se los mostré, un blog muy lindo de un laboratorio de endodoncia de Brasil. Otra vez, molar inferior. Fíjense la lesión envolvente en la raíz mesial, el conducto distal, sabemos que ya hay dos, siempre, la mayoría de las veces, dos conductos mesiales. Otra vez una transparentación de una raíz mesial, conducto mesio-vestibular, conducto mesiolingual. Otra vez, fíjense, las anastomosis, los conductos laterales. Y fíjense la posoperatoria. Fíjense con qué tridimensionalidad se trabajó en esta endodoncia. Y cuando uno trabaja de manera tridimensional, suceden estas cosas. Sobreobturaciones con sellador. No deseadas. Estos son accidentes no deseados, producto de trabajar tridimensionalmente en el sistema de conductos radiculares. ¿Y qué logramos con esta sobreobturación? Simplemente confirmar el diagnóstico. Uno ve esto y dice, bueno, esta lesión estaba alimentada, acá hay un conducto lateral que es un conducto amplio, y por eso pudo generar esta lesión. Lo pude limpiar. ¿Cómo? Seguramente porque irrigué, porque llevé la aguja hasta donde tenía que llevarla, del calibre correspondiente, irrigué frecuentemente, entonces logré limpiar y le permití al sellador el pasaje. Este sellador, que pase o no pase, no me da el éxito del tratamiento endodóntico, simplemente me confirma el diagnóstico. Las piezas dentarias tienen muchísimos conductos laterales. Cuando obturamos uno, debemos en realidad pensar cuántos más habrá que no obturamos, porque son millones por pieza dentaria. Entonces, 4 imágenes de 4 endodoncias para fijarlas en la cabeza y recordar, esto es tridimensionalidad. 4 conductos, fíjense, 2 distales, los 2 mesiales, un premolar superior con 3 conductos. Fíjense este molar inferior, las curvaturas, los puffs de selladores, premolar superior, puffs de selladores, 2 conductos. Esto es anatomía, esto es tridimensionalidad del sistema de conductos radiculares. Y esta es la página que les decía, es muy interesante. Entren, navéguenla, es del Laboratorio de Endodoncia de la Universidad de San Pablo, y tiene hechos micro-CT, microtomografías
de todas las piezas dentarias, y uno puede entrar y visualizarlas. Fíjense qué interesante. Primer molar superior. Cómo podemos ver la tridimensionalidad, los conductos laterales, el cuarto conducto. El cuarto conducto que en general nunca se hace. Uno cuando evalúa en endodoncia encuentra una lesión perirradicular en la raíz mesial, ya tiene que estar sospechando que ese cuarto conducto en general no fue abordado. Porque ese cuarto conducto hay que saber que existe para ir a buscarlo. Hay que remover un poquitito más de dentina para encontrarlo, si no, fácilmente queda tapado y uno no lo trata. Entonces, muy importante para poder tener en cuenta esta tridimensionalidad. Esto, después de todo lo que vimos, no es una obturación tridimensional. Seguramente acá, ya desde la apertura, no se pensó en la tridimensionalidad. Longitud de trabajo errada. No se ve el conducto acá, pero ya sabemos que no está calcificado, no se calcifica en la zona apical. Si pude llegar hasta acá, seguramente tengo que precurvar un poco mi instrumento y voy a poder alcanzar mi longitud de trabajo. Instrumentos rotos, fíjense, si uno agudiza la vista puede ver estos accidentes. Molares superiores, uno ya después de lo que acabamos de ver de la microtomografía se tiene que dar cuenta que acá en este molar el cuarto conducto no está hecho, que seguramente se puede mejorar, ¿sí? Y por supuesto, como venimos hablando desde el comienzo, es fundamental conocer la anatomía para poder abordar y planificar mi tratamiento, porque si uno sabe que los premolares tienen la más variada anatomía dentro del conducto radicular, vamos a poder realizar estas endodoncias. Conducto único que se bifurca y se vuelve a unir. Dos conductos extremadamente pequeños paralelos. Dos que se unen otra vez en la zona apical. Pero esto no me lo va a mostrar la radiografía. Esto es el conocimiento de la anatomía, tal vez el uso de magnificación, buena iluminación, pero no tiene que ser un microscopio. Uno puede utilizar unas lupas para poder ver, ver que si uno ve un conducto que no está centrado es porque seguramente tiene que haber otro. Si yo veo un conducto en vestibular, tengo que ir a buscar otro hacia palatino. Los dientes que tienen un solo conducto es central y es oval. Todo esto me lo da el conocimiento de la anatomía. Por supuesto, fíjense, saber que siempre que tengamos tiempo y el conducto esté limpio, seco, conformado y el paciente no tenga dolor, podemos empezarlo y terminarlo en la misma sesión. Fíjense qué linda esta foto. Cuando uno ve esto ya se da cuenta que no hay otro conducto. El conducto distal, oval y central, con la típica geografía del piso de la cámara y los dos conductos mesiales. Si uno este conducto distal lo viese más hacia el lingual, seguramente tiene que ir a buscar ese cuarto conducto que a veces tienen los molares inferiores. ¿Vamos bien? ¿Sí? Cualquier cosa, me frenan. Y una palabra de los conductos laterales, que en realidad ya lo dije, son producto de trabajar tridimensionalmente. Fíjense este conducto lateral que se obturó acá. En general los conductos laterales que uno ve en la radiografía postoperatoria son porque tienen un calibre importante. Y por su ubicación, hay muchos conductos laterales, los dientes tienen millones, los que están hacia vestibular y hacia palatino o lingual, por supuesto que son muy difíciles de ver pese a que uno los obture. Los que están en las caras proximales son más fáciles de ver. Pero bueno, cuando uno ve una lesión lateral, si uno trabaja pensando en tratar de obturar ese conducto lateral, llevando la irrigación, llevando el sellador, dándole tiempo a que trabaje el hipoclorito, a veces se logran estos posoperatorios. De todas maneras, no son determinantes para que la lesión repare. No son determinantes, porque muchísimas veces uno puede limpiar y no necesita obturar este conducto lateral para que la lesión repare. Uno tiene que bajar el nivel bacteriano dentro del conducto y cerrar la puerta. Es como dejar las bacterias en un cuarto, cerrar la puerta e irse. No hay alimento, no hay comida, terminan muriéndose. Lo importante es eso, para lograr éxito en la terapia endodóntica. Entonces, como dijimos antes, esta fue la radiografía con la que empezamos.
Fíjense, acá podemos ver lo mismo, ahora que ya charlamos un ratito. Yo empiezo con esta radiografía y veo esta lesión lateral, yo ya tengo que pensar que acá hay un conducto lateral, probablemente del mismo o de mayor calibre que el conducto principal, porque esta lesión es muy importante. Entonces yo ya planifico mi terapia endodóntica de esa manera. Y seguramente dejo actuar el hipoclorito y cuando llevo el sellador trato de empujar para esa zona, para esa cara proximal, y bueno, a veces logro este posoperatorio que me confirma el diagnóstico, me deja tranquila. Ahí no hay una fisura, no hay una fractura, simplemente era un conducto lateral importante. Y otro gran mito, ya saliendo un poquito de la endodoncia y entrando un poco en la restauración, es ¿cuánto tiempo espero? Porque muchas veces nos dicen, bueno, hay lesión tan importante, hay que esperar que repare. ¿Y cuánto tarda estas lesiones en reparar? ¿Yo puedo esperar con mi endodoncia sin colocarle una restauración? ¿Esperar a que repare? Lo que nosotros vemos en la radiografía es la ausencia de tejido óseo. Y como sabemos, la neoformación ósea lleva muchísimo tiempo. Hasta que yo vea una reparación, es muy probable que las bacterias que yo les cerré el camino por nivel lateral, se lo cerré a nivel apical, si yo no lo cierro a nivel coronal, es muy probable que esto no repare nunca, porque se produce una recontaminación bacteriana. Entonces, la manera de esperar la reparación tiene que ser finalizando el tratamiento endodóntico con la restauración coronaria adecuada. Lamentablemente es la única manera. Yo no puedo esperar la reparación sin hacer nada porque estoy perjudicando la pieza dentaria. Hay muchísimos trabajos que hablan y desmitifican esto de que hay que esperar la reparación, porque la falta de sellado coronario, fíjense, es la principal causa de fracaso endodóntico. Exponer la gutapercha al medio bucal permite la entrada de bacterias en los 15 días siguientes. Entonces, hay que desterrar el mito de que voy a esperar la reparación, no hago, hoy casi no se utilizan anclajes, pero no hago el anclaje o no hago la corona o no hago el composite porque vamos a esperar que repare. Puede tardar años radiográficamente en verse una neoformación ósea. Lo importante es la ausencia de sellado, la ausencia de sintomatología clínica del paciente. Que el paciente está sin dolor, que la fístula cerró. Los datos clínicos son muy importantes para ver que va evolucionando bien. Y los controles radiográficos recién a partir de los 6 meses o el año. Entonces, en ausencia de un sellado coronario, otro trabajo. Luego del tratamiento endodóntico, la contaminación, dice en menos de 3 días. Está claro que en pocos días nuestra gutapercha comienza a contaminarse. Y los materiales provisorios que colocamos, como el Clip F, que es un provisorio fotopolimerizable, el Vitremer, cualquier tipo de ionómero, pasados los 30 días ya permiten la penetración bacteriana. Por eso es sumamente importante, sea la restauración que fuere que vamos a hacer, si podemos hacerlo en la misma sesión. Fíjense estos dos molares, hicimos las endodoncias y en la misma sesión, bajo la misma aislación absoluta, terminamos las reconstrucciones con composite. Esto cierro la puerta totalmente. Hice la endodoncia, hice el composite, acá no hay filtración bacteriana, acá seguramente una buena endodoncia y una buena restauración nos va a llevar al éxito. Por supuesto que cuando hablo de que no esperamos es porque hice mi endodoncia a conciencia, sabiendo, conociendo la anatomía, no dejando un cuarto conducto, no olvidándome, no poniendo un conito flotando, lo hice a conciencia y conociendo la anatomía. En ese caso, termino la restauración. Y estas son transparentaciones, fíjense qué hermosas que hicimos en la cátedra, donde se ven la gutapercha en la zona apical, los postes fijados, fíjense la cantidad de cemento, la ovalidad del conducto y la circularidad de los postes. Los ven acá y acá el cemento. Cuando yo hago una endodoncia, la preparo bajo la misma aislación absoluta, termino la endodoncia, lo preparo, cemento el poste, cerré la entrada de bacterias a la gutapercha, fíjense. Esto nos va a conducir seguramente al éxito del tratamiento endodóntico.
Entonces, sacando el mito de debo esperar a que repare, ya sabemos que no, que lo antes que podamos y bajo la misma aislación absoluta, podemos restaurarlo. Ahora, cuando utilizamos anclajes, este caso clínico es antiguo y tal vez en estas piezas dentarias ya no utilizaríamos un anclaje o no sé si la conservaríamos, pero no importa. ¿Qué pasa con la obturación apical? Hay también como un gran mito que es, yo terminé mi endodoncia, pero no puedo preparar en el momento, porque voy a sacar toda la gutapercha, porque mi obturación apical no endureció todavía, el sellador está en su tiempo de fraguado, hay que esperar. ¿Es real o no? Hay muchísimos trabajos como este que evalúan cuándo es el mejor momento para preparar para poste o para perno una endodoncia terminada. Y fíjense que dicen que la preparación para anclaje inmediata puede ser realizada, lo que dijimos antes, bajo las mismas condiciones de asepsia. Y la ventaja adicional que tiene es que yo como endodoncista, primero conozco el sistema donde estuve trabajando, el sistema de conductos radiculares, y por otro lado, puedo condensar el material de obturación endodóntica remanente. Son varias ventajas que nos hablan de lo importante que es poder preparar en el mismo momento. Y fíjense que inclusive son muchísimos los trabajos, no es este solo, que nos habla de que la obturación endodóntica tiene mejor adaptación cuando la preparación es en el momento. ¿Saben por qué? Porque el sellador aún no endureció. Entonces, el instrumental rotatorio que yo coloco dentro del conducto para eliminar la gutapercha, la cual voy a eliminar para fijar el poste, ese instrumental rotatorio remueve, moviliza el sellador de la zona apical y lo permite que fluya y que se readapte, porque yo movilizo la gutapercha apical también. Y ese sellador que aún no endureció, sella mucho mejor los espacios que se van generando. Entonces hay muchos trabajos que avalan que la preparación inmediata favorece la adaptación de la gutapercha apical. Fíjense, todo lo contrario del gran mito que es esperemos el fraguado del sellador. Pero bueno, ¿qué pasa con estos anclajes intrarradiculares que ya están cayendo tanto en desuso y que durante un gran tiempo se creyeron que eran un muy buen refuerzo para la pieza dentaria? Este mito creo que ya cada vez lo fuimos desterrando más. Hoy sabemos que siempre que podamos no vamos a utilizar un anclaje intrarradicular, porque sabemos que justamente no refuerza, sino que debilita la estructura dentaria. Sabemos que la resistencia a la fractura de toda pieza dentaria que fue tratada endodónticamente disminuye. ¿Con qué? Con la cantidad de dentina que removemos. Durante el tratamiento endodóntico, que removemos bastante dentina, y más aún durante la preparación para anclaje intrarradicular. Entonces sabemos que estos anclajes no refuerzan la raíz, sino que, perdón, muy por el contrario la debilitan. Por eso siempre que podamos vamos a tratar de no utilizar anclajes intrarradiculares, siempre que el remanente nos lo permita. Fíjense, en este caso, simplemente con técnicas adhesivas pudimos reconstruir el muñón y fijar una corona sin la necesidad de utilizar un anclaje intrarradicular. En muchísimos otros casos podemos, como en este premolar superior, sin colocar un anclaje, fíjense, una restauración de inserción plástica para reconstruir en el momento, bajo la misma aislación absoluta, la pieza dentaria. Entonces, ¿cuándo usamos anclaje? Sabemos que lo usamos solo cuando necesitamos brindarle retención a la futura restauración coronaria. Cada vez son menos los casos en que los utilizamos, pero hay veces en que no nos queda otra y debemos utilizar algún tipo de anclaje, y cada vez menos los pernos metálicos, sino los postes de fibra de vidrio, para darle soporte a una futura restauración coronaria, como podemos ver aquí. ¿Qué es lo importante al momento de utilizar anclajes? Conocer la anatomía de este sistema de conductos radiculares también. ¿Por qué?
Porque muchas veces la radiografía no nos muestra, como estuvimos viendo hasta ahora, la realidad de lo que es la pieza dentaria en sí. Fíjense, este premolar lo preparamos con un alargo 2. Fíjense el espesor que nos muestra la radiografía que tengo a ambos lados de la preparación. Sin embargo, lo cortamos por donde pasa la raya roja y cuando lo vemos clínicamente, fíjense lo que miden las paredes proximales. Son extremadamente delgadas. Por eso sabemos que la radiografía es muy imprecisa al momento de mostrarnos los espesores de pared dentinaria. Por eso es muy importante conocer la anatomía. Estos son los cortes de piezas superiores y piezas inferiores, fíjense, central, lateral y canino, central, lateral y canino. Son cortes donde uno puede observar las diferentes anatomías en general, porque por supuesto que hay incisivos con 2 conductos y el 50% de los incisivos inferiores tienen 2 conductos, así como también los caninos. Las piezas superiores en general tienen un solo conducto. Fíjense los premolares superiores, qué diversas que son las anatomías que podemos encontrar. Y en general, si vamos a preparar para anclaje, la raíz vestibular no la vamos a usar, porque sabemos que la mayoría tiene una invaginación en esta zona, que hace que esa pared sea extremadamente delgada. Siempre que necesitemos utilizar un anclaje en un premolar superior de 2 raíces, vamos a elegir la palatina. Y fíjense los molares inferiores. Este es un corte a nivel de esta zona. Fíjense la raíz mesial en forma de 8, parece un premolar, y la raíz distal, cuando tiene un único conducto, fíjense esta escotadura que tiene. Una veces dice, usa el molar inferior, lo preparo hasta un alargo 2, un alargo 3. Fíjense, esta pared es sumamente delgada, es muy fácil perforar esa zona. Y fíjense, justamente, esto es un molar en un taco de acrílico, preparado hasta un alargo 2. Fíjense la raíz distal, perforamos. Perforamos mucho más, perforamos, en las mesiales nos quedamos cerca. O sea que uno a veces cree el mito de que la raíz distal es una raíz más importante. No es tan así. Tiene una escotadura muy pronunciada hacia la zona de la furcación. Los postes, sabemos que hay diferentes postes, diferentes tamaños. Es sumamente importante elegir el poste en función de la anatomía dentaria. Otros tipos de postes. Estos son cortes al microscopio de los postes, corte transversal y corte longitudinal del microscopio. Al microscopio, perdón, fíjense los postes, cómo se ven, están aglutinados por una matriz de resina. Y por supuesto que todos los postes no son iguales. Fíjense los postes mirados al microscopio. Estos postes son de la misma caja. Fíjense la fabricación diferente, cómo se ven las fibras que no están aglutinadas. Fíjense qué diferente estos 3 postes de la misma marca. Otra vez, 2 marcas diferentes de poste. Fíjense la terminación de estos postes en la zona apical, y fíjense estos. Qué diferente. Todos los postes no son iguales. La técnica muy importante para la colocación y la elección del poste. Fíjense, acá tenemos un poste que tiene en su punta 0.8 décimas de milímetro. Entonces uno tiene que pensar, cada vez que va a usar un poste, tiene que utilizar, por supuesto, su fresa calibradora correspondiente. ¿Qué es lo importante? Saber la medida, recordar esta tabla. ¿Cuánto mide una gate 1? ¿Cuánto mide una gate 2? Fíjense, acá está la correspondencia. Si yo voy a usar un poste que mide 0.8 décimas de milímetro en la zona apical, la fresa calibradora va a medir lo mismo, para no generar calor por fricción en el interior del conducto y avanzar lentamente, cuidando esta dentina que vamos a preparar, tenemos que utilizar todos los instrumentos que podamos antes menores a esta fresa calibradora. Como esta fresa mide 0.8 en la zona apical, lo único que podemos usar antes es una largo 1, que mide 0.7. Podríamos usar una gate 1, que mide 0.5. Es muy importante tener este protocolo de
preparación, utilización del alargo, recién después utilización de la fresa calibradora y recién después el cementado del poste. Y para terminar, porque creo que ya estamos en tiempo, ¿no? ¿Sí? Los voy a dejar con esta imagen, que es muy importante, siempre que vamos a preparar para anclaje, utilizar algún tipo de instrumento que nos permita localizar la gutapercha. Esto parece simple, estoy en un central superior viéndolo en una pantalla, pero muchas veces no es fácil saber dónde está el camino, por dónde estoy yendo. Es muy importante siempre ver que sale gutapercha del interior en el instrumento, que si algo me ofrece resistencia, volver atrás, tomar una radiografía, ver dónde estoy. Es muy importante limpiar lo que nos quede de esta preparación con algún cepillito, con una lima embolada, con lo que ustedes se sientan cómodos, muy importante limpiar para poder obtener este tipo de preparaciones limpias y listas para recibir al poste o al anclaje que ustedes hayan seleccionado. Así que bueno, espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna duda. Acá estoy para responderlas. Creo que estamos en tiempo. Muchísimas gracias, Lorena Thompson, catedrática de la UBA, compartiendo esta tarde con nosotros desde Argentina, desde Buenos Aires. Impecable tu trabajo, Lorena, y creo que nos has iluminado a todos con cuán inexacto es el mundo endodóntico y cuánto debemos estudiar nuestra anatomía para poder tener una guía y una buena intuición de a dónde vamos en un campo que no estamos viendo. Yo te agradezco nuevamente, vamos a dar paso a preguntas del público, pero antes quiero darle la palabra al doctor García porque vamos a colocar en el chat cómo usted, que nos está acompañando aquí, puede solicitar su certificado de asistencia y también imagino que tenemos algunos premios de algunos de nuestros auspiciadores, así que adelante, doctor García. Muchas gracias, doctor Kasanovic, y muchísimas gracias, por supuesto, a nuestra invitada esta tarde, la doctora Lorena Thompson, por otra impecable presentación que nos ha brindado a todos nosotros. Vamos a dar paso a nuestra sesión de preguntas, pero como bien comentaba el doctor Kasanovic, al finalizar este evento vamos a enviar un formulario en el cual usted deberá rellenar para poder acceder a su certificación por haber participado en este evento. Y también, al rellenar este formulario, automáticamente estará participando por 3 grandes premios. Vamos a dar paso entonces a la sesión de preguntas, y para poder hacerlo, les vamos a pedir a todos ustedes como participantes que pidan su mano, perdón, levanten su mano virtual para pedir el micrófono, y así realizar las preguntas que estimen convenientes a nuestra invitada. ¿Cómo solicitar el micrófono? En la parte baja de su pantalla puede encontrar el icono de reacciones y de esta forma presionar la opción levantar mano y nosotros activaremos su micrófono para que pueda realizar la pregunta. Vamos a esperar entonces a ver si es que alguno de nuestros participantes tiene alguna duda o consulta relacionado a la tremenda presentación de la doctora Lorena Thompson. Lorena, yo también, mientras esperamos por si hay preguntas del público, quería preguntarte en cómo se está enfocando hoy día, bueno, entendiendo que estamos en pandemia, obviamente, pero cómo están enfocando la enseñanza, la simulación o el aprendizaje clínico en la UBA en estos momentos, en la cátedra. Bueno, fue bastante complicado el año pasado. La Facultad de Odontología no cerró nunca. Al ser un hospital escuela, acá en Argentina se mantuvo siempre abierto. Al principio, los primeros meses de la pandemia, abril, mayo, subimos todas las clases al campus para que los alumnos puedan tener las clases teóricas, y teníamos unos encuentros virtuales donde hacíamos preguntas y respuestas para que el alumno pudiera ir afianzando los conocimientos teóricos. Cuando se habilitó un poco algunos movimientos y pudimos empezar a trabajar,
hicimos muchísimos protocolos que los grabamos, los filmamos y se los repartimos a los alumnos del proceso de entrada, del proceso de atención del paciente. Así que eso, tenemos muchísimos videos ya que fuimos trabajando. Y bueno, lo que le pedimos a los alumnos es que traigan pacientes, si pueden, un amigo, un hermano, el padre, para que fuese más fácil el seguimiento en el caso de algún tipo de contagio. Y los alumnos también, la verdad que fue un año en el que tal vez no fueron los planes de tratamiento más importantes, con gran rehabilitaciones, sino que fuimos a algo más tranquilo para que puedan trabajar, porque era realmente difícil, había que turnarse cada 15 días. Hoy ya estamos bastante volviendo a la prepandemia en la atención de la Facultad de Antropología. Por supuesto con todos los cuidados, pero digo, ya estamos atendiendo regularmente todos los pisos de la facultad. Qué bueno oírlo también, porque bueno, ha sido sin duda alguna desafiante y también para quienes nos dedicamos a la docencia poder también entregar las instancias de aprendizaje para nuestros estudiantes, que sin duda, obviamente en endodoncia en sí, también requieren de una simulación preclínica y una transición hacia la clínica, obviamente. Sí. El año pasado fue bastante complejo. Este año ya realmente nos fue mucho más fácil y esperamos que el año que viene sea mejor. Cuéntame un poquito, Lorena, en vuestra cátedra enfocan digamos, el aprendizaje o la enseñanza de la endodoncia a nivel preclínico en simulación con instrumentación manual o también mecánica. ¿Incorporan eso en los estudiantes? Porque es bastante que absorber para un estudiante de pregrado. Sí, no. Los alumnos desde que cursan la cátedra de endodoncia ya aprenden instrumentación manual y mecanizada. Hoy realmente, si bien lo importante es conocer la anatomía, y si bien toda técnica mecanizada tiene un trabajo manual previo, uno no puede colocar un instrumento rotatorio dentro de un conducto si antes no lo localizó, no lo enhebró, no lo preparó con los primeros instrumentos para darle entrada al primer conductor, al primer instrumento rotatorio. Por eso es tan importante el aprendizaje manual y el aprendizaje de hacer una buena apertura, localizar los conductos, toda esa base de la endodoncia sigue estando y es lo que le da paso a la endodoncia mecanizada, que lo que realmente nos trae muchas ventajas, porque uno, terminar de preparar un conducto con instrumental rotatorio, nos da unas preparaciones cónicas, una facilidad de obturación, un no cansancio del operador, porque realmente nos facilita mucho, pero la parte final, la parte previa sigue siendo la misma. Por eso es muy importante al alumno no olvidarnos con toda esta tecnología que aparece de enseñarle anatomía, de enseñarle a hacer aperturas, de enseñarle a localizar conductos. Esa parte sigue estando con lo rotatorio, igual o más importante. Me recuerdas una conferencia a la que asistí cuando yo estaba en pregrado en Londres y tuve la suerte de poder ver a John McSpadden presentando y John McSpadden, bueno, diseñador del thermocompactor, ¿no? del McSpadden, de la termocompactación de gutapercha. Me acuerdo que hablaba en el público y de repente hizo así con los dedos. Y claro, de tanta instrumentación manual tendría muchos callos porque él hacía así para mostrar el ruido que hacían sus dedos de toda la instrumentación manual que habría hecho. Me imagino que tú también habrás tenido esos encuentros. Sí, claro. Yo he estudiado también con la instrumentación manual, la mecanizada la aprendí en el posgrado ya. Cuando yo estudiaba no nos enseñaban mecanizado. Ahora es el boom de lo mecanizado que realmente ha venido a traernos grandes ventajas. Y es muy bueno que el alumno de grado sepa utilizarlos.
aprenda a utilizar este tipo de instrumentos, porque aparte hay mucha variedad en el mercado, entonces hay que conocer el protocolo que tiene cada instrumental, saber cómo se utiliza, si tiene un instrumento, si tiene dos, la velocidad, el torque, no es lo mismo, hay que realmente conocer la variedad que hay para poder elegir el adecuado, ¿no? Y saber utilizarlo. Efectivamente, muchas gracias. Bueno, creo que no tenemos preguntas del público. Yo solamente quería aprovechar, Lorena, si quieres, yo no sé si ustedes reciben u ofrecen en tu cátedra especialización para estudiantes internacionales, pero creo que es un buen momento también de a lo mejor hacer mención, si así lo quisieras también, para por lo menos invitar a visitar la web o cómo podría alguien, si de repente quisiera estudiar fuera, cómo hacerlo. O no, si nos están viendo mismo desde Argentina o de otros países. No, por supuesto que la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires tiene muchísimos posgrados de todas las especialidades, es realmente una amplia gama de posgrados que ofrece, especialidades, maestrías, cursos de posgrado, cortos, largos, anuales, y si uno entra a la página de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, realmente en la parte de posgrado están detallados todos los cursos con las fechas, con los contenidos, con los objetivos, así que sí, hay una gama muy interesante para los gustos de cada uno, y endodoncia tiene muchísimos cursos de posgrado, muchísimos. Realmente es una de las materias que más cursos brinda en la Facultad de Odontología.